La historia del McLaren F1 GTR realmente comienza con el hombre que dio nombre a toda la empresa, Bruce McLaren. Este personaje brilló con la misma intensidad tanto por sus labores de ingeniería como por sus talentos al volante. Y es por eso que este es uno de los 3 únicos pilotos en la historia que lograban ganar un gran premio de Fórmula 1 pilotando su propio vehículo, su propia obra. Los otros 2, Jack Brabham y Dan Gurney. Vaya 3 nombres. Si hay algo que sin duda tenemos que destacar al comienzo de esta historia, de esta obra maestra, es que jamás se esperaba que compitiese, y mucho menos que ganara las 24 horas de Le Mans. El McLaren F1 nacería como un elitista superdeportivo que rompía todos los estándares vistos hasta entonces, y esto no es poco. Pero es que después entraría en los libros de historia tras convertirse en una de las 3 únicas marcas que ganó en Le Mans durante su primera participación. Para sumarle aún más estatus de leyenda, fue el último superdeportivo de carretera que ganó en el circuito de la Chartres. Esta es su increíble historia. Entramos en materia. 1992. Gordon Murray, un brillante diseñador de Fórmula 1 y a su vez director técnico de la empresa McLaren. Si Murray presenta un proyecto, por muy descabellado y tremendamente arriesgado que este sea, por la situación de mercado, Ron Dennis, presidente de la firma, le concede apoyo incondicional, siempre. Pues McLaren se jugó la vida, decide lanzar un carísimo superdeportivo de calle en un mercado que estaba lastrado y en plena recesión económica. Obviamente hablamos del McLaren F1, y para 1994, cuando el modelo ya llevaba un par de años en el mercado, las ventas, como era lógico, comienzan a decrecer. En este punto Murray dejó claro por activa y por pasiva que este no era un coche de carreras, y que tampoco iba a serlo en un futuro. Estaba realmente cerrado en banda en este aspecto. Por suerte o por desgracia para Murray, durante esta etapa algunos clientes habían comenzado a presionarle para que gestase una versión o bien kits de conversión para competición. Nombres importantes, hablamos, como Ray Bell, promotor inmobiliario, llegaron incluso a advertir al propio Murray que si no le ofrecía una versión de McLaren de carreras, emprenderían ellos mismos un nuevo proyecto para gestarlo por su cuenta. La presión surtió efecto, la verdad, aunque también hay que sumarle las escasas ventas que estaba reflejando el superdeportivo, y querían una salida rápida para ello. Esto llevó a Murray hasta el autódromo de Dijon-Prenois, el 1 de mayo de 1994. Había acudido en concreto a ver una carrera BPR, la tercera ronda de la temporada, concretamente. ¿Y qué era la BPR? Pues ya hemos hablado de ella en algún vídeo. Esto fue básicamente una serie formada por 3 magnates apasionados de las carreras. Tras la desaparición del Grupo C en 1993, el motorsport tenía un vacío muy grande que rellenar, y Jürgen Barth, Patrick Peter y Stefan Reitel moldearon la brillante idea de una serie basada en deportivos de calle con unas pocas modificaciones. Estaba dividida en este caso en 2 categorías nada más, los GT1 con potencias de hasta 600 caballos y los GT2 que se limitaban a 450. Digamos que era una disciplina bastante económica que atraería a bastantes gentleman drivers contemporáneos de esa época. Y esta fue la cuna del McLaren F1 GTR, nuestro protagonista. Pues tras aquella visita en Dijon, Murray vio que las parrillas BPR aún no estaban lo suficientemente llenas y que los vehículos que había tampoco eran tan competitivos, no le asustaron. Estaban los F40, ya con unos años encima, estaban los Venturi 400, 500 y 600 y obviamente Porsche. Porsche inundaba la parrilla con los 911 biturbo, los Carrera RSR, los Turbo S, de todo, es Porsche. Y al final, cediendo al deseo de sus clientes, Murray desarrolló un McLaren F1 a tiempo para competir en la serie BPR de 1995. Lo llamó McLaren F1 GTR. Como hemos dicho, eran tiempos inciertos, y eso incitaba a McLaren, que ya había cedido a forjar un coche de carreras a regañadientes, a limitar el presupuesto al máximo. El primer chasis de carreras era básicamente un vehículo de calle
al que se le había modificado la suspensión, se le aplicó un equipo de frenos más grande, barras antivuelco y algunas modificaciones aerodinámicas que fueron ejecutadas por Murray en el NPL, el National Physical Laboratory en Teddington. ¿Cuánto tiempo le dedicó Murray a estos estudios? Un solo día de trabajo, no había para más. Se me olvidaba, por cierto, muy importante. Seguro que ya os estáis preguntando por el motor, el idílico bloque V12 S72 armado en estos superdeportivos. Ahora en breve os doy especificaciones al detalle, pero quiero contaros algo muy curioso, casi increíble. Y es que para la versión GTR de competición inicialmente se tuvo que bajar la potencia porque no entraba en categoría. Increíble pero cierto, o sea, te pido un coche de competición y me das un coche con menos caballos que el de fábrica, pero así era. Bueno, la verdad que como os he dicho, la BPR era una serie muy interesante, muy emocionante, pero también a su vez bastante discreta en cuanto a presupuestos y desarrollos. Y en este caso, como las potencias estaban limitadas a 600 caballos, el McLaren F1 GTR inicialmente se vio obligado a reducir su potencia de fábrica. Lastrado en este caso con una brida de admisión, reducía su potencia entre 20 y 25 caballos. Aún así, era más rápido que los de serie, obviamente por la reducción de peso, la carga mejorada y por sus mejoras de bastidor, que le hacían debidamente más ágil en la pista. Bueno, pues los primeros 9 chasis F1 GTR construidos por McLaren fueron entregados inicialmente a Bell, Lindsay Owen Jones y Thomas Becher, para ser dirigidos por el equipo GTC a cargo de Michael Caine y David Price. Pero esta gente aún no estaba conforme, querían más. ¿Y qué más querían? Pues correr en Le Mans. Murray, gracias por los coches, van de maravilla, pero ahora fabrícanos uno que pueda ganar en Le Mans. Así, tal cual. Jeff Hazel acababa de ser nombrado como director de competición de McLaren y claro, valoró todo el proceso y le dijo a los clientes: si queréis un vehículo para Le Mans, aquí hay que poner dinerito, que además esta gente andaba sobrada de eso. Sacaron las carteras, como era obvio, pusieron la pasta y la única pista que consiguieron para comenzar las pruebas fue Magny Cours. Este kit Le Mans que fabricaron incluía discos de freno de carbono, conductos NACA, una nueva aerodinámica destinada a velocidades más altas y una refrigeración adicional del motor. Y es aquí cuando por otro lado comienzan a llegar las amenazas. Los Ferrari, pesos pesados siempre en las carreras. Los F40 GT ya habían sido un hueso duro de roer a lo largo de la temporada. De hecho eran los deportivos que marcaban las vueltas más rápidas a pesar de su veteranía ya. Pero desde Maranello encima ya llegaban los rumores de que un nuevo F50 GT estaba en la forja. Cuidado con esto. Después, otro problema, Stuttgart. Porsche acababa de desvelar unos renders digitales de un nuevo 911 Extremo, un aspirante directo a la cima de los GT1. McLaren sabía que corriendo con un deportivo de calle, con solo las suspensiones modificadas y barras antivuelco, lo iba a tener chungo de verdad, muy chungo. Requería un cambio radical y nada de morralla. Ahora ya que estaban metidos en el ajo, había que invertir pasta gansa. Vale, aquí el problema es que la BPR seguía reteniendo las potencias finales de los participantes, y en especial se cebó con el V12 del McLaren. Las bridas de aire del V8 biturbo de Ferrari, por ejemplo, se ampliaron en 0,5 milímetros. Bien, no está mal. Pero las del V12 aspirado del McLaren crecieron hasta 2,1 milímetros. Entonces, como McLaren sabía que sus motores iban a dar menos potencia que cualquiera de sus rivales turbo, decide invertir en arquitectura y reducción de peso. El motor le dejamos como está, fuera silenciadores y catalizadores y listo. Ahora la misión principal era bajar la cifra de los 1050 kilos que habían declarado los primeros chasis GTR, y ya contaban con cierta ventaja para ello al partir del monocasco de carbono original del vehículo. Pero además, la suspensión delantera bajaba otro 1,5 centímetros, es decir, eran 6 centímetros más bajos que un McLaren de fábrica. El depósito de 90 litros se amplió a 100, las llantas pasaban de 17 a 18 pulgadas y se instalaron discos de freno más grandes con pinzas mejoradas. Todo ello suministrado por Brembo. Externamente, McLaren también perfeccionó aún más el GTR para proporcionar una mejor carga aerodinámica. Se aprecia a simple vista, por ejemplo, el alerón trasero de fibra de carbono, en este caso. Esto redujo el subviraje, presentando también un nuevo frontal más agresivo y unas cotas que crecían en 8 centímetros de largo y 8 de ancho.
también se veía reflejado en los pasos de rueda delanteros más anchos y en la carrocería general, que ahora venía dotada de cierres de liberación rápida. Era el nacimiento del McLaren F1 LM, y la firma invertía una buena suma de dinero para poder homologar esta versión. Al final, la producción del LM se limitó a tan solo 5 ejemplares. Y bueno, la gran mayoría de las imágenes que circulan en internet o en las revistas de la época mostraban el coche con la pintura naranja papaya clásica que Bruce McLaren utilizaba en la Can-Am. Pero también se sabe que 2 de los ejemplares entregados al sultán de Brunei estaban pintados de negro. Luego retomaremos la historia de uno de estos chasis, para darle cabida en la línea del tiempo. Y cabe destacar también que los chasis de competición continuaron compitiendo bajo la denominación GTR y no LM, aunque sí que presentaran todas estas modificaciones que acabamos de mencionar. En comparación con los primeros chasis GTR, esta evolución recibió un recorte de peso de hasta 38 kilos, fijando la cifra final en 1012 kilos. Con una relación de transmisión optimizada, el nuevo McLaren hacía el 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Y es que en este caso los chasis F1 LM incorporaron una restricción menor que los pretéritos GTR y pudieron alcanzar los 680 caballos. Y bueno, ahora el motor y la caja de cambios más evolucionados estaban alojados hasta 5 centímetros más abajo, para mejorar obviamente el centro de gravedad. Pero bueno, creo que es hora ya de hablar del motor, ¿no? Vamos por el principio. A ver, la saga parte del V12 de 60 grados S70 de 5,6 litros utilizado por los BMW 850 CSI E31. Brutal este coche, ¿eh? De este bloque derivó una evolución construida para el prototipo M8 E31, que fue denominada como S70-1, un proyecto que terminó en tierra de nadie, por cierto. Solo se construyeron 3 de estos bloques originales de 48 válvulas, destinados al M8. Por eso es un motor tan especial. Y en este punto es cuando entra en juego McLaren, que decide contactar a BMW Motorsport para encargarle un propulsor de altos vuelos y extrema fiabilidad. Es aquí cuando Paul Rosset, el mago alemán, forja el S70-2, totalmente de aleación y ahora 6,1 litros. Y aunque mantenía la misma designación que el S70 anterior, este era un propulsor dotado de muchas diferencias. Básicamente, este V12 tenía un esquema de culatas similar al de los bloques S50 de 6 cilindros en línea, el motor del BMW M3 E36. Las diferencias con respecto al S70 es que presentaban doble vanos, lubricación por cárter seco, 12 cuerpos de aceleración individuales, 2 inyectores por cilindro, que era algo típico en los coches de carreras, y una minuciosa gestión de motor elaborada por TAG. Rosset afirmó que acondicionado para competición y sin restricciones se podían alcanzar cifras de potencia de hasta 1000 caballos, y además es que este era un motor a prueba de bombas. Durante el desarrollo de los vehículos de calle, Paul Rosset realizó una prueba inicial de 500 horas con uno de estos motores. Esto eran pruebas que no eran a ralentí precisamente, o sea, se les daba bien de caña. Cuando abrió el motor vio que estaba perfectamente, lo montó y lo volvió a someter a otras 500 horas. ¿Por qué no? Al abrirlo por segunda vez, en efecto, el motor seguía en buen estado. Aparte de Ferrari, nadie fabricó un V12 de este nivel. Y como sabemos, mucha potencia genera mucho calor. Y aquí BMW decide ir a lo grande y utilizar el mejor reflector térmico que existe. Oro puro. En efecto, los compartimentos del motor de los McLaren estaban revestidos con oro. Pero aquí no termina el asunto. Los GTR de competición se consumaron finalmente con una evolución titulada S70-3. Bueno, en el caso de todos estos motores de competición, BMW redujo la cilindrada de 6,1 litros, que eran los motores de fábrica, a 6 litros, gracias a un diámetro por carrera de 86 por 87, algo que le convertía en un motor prácticamente cuadrado. Al final, este bloque terminó siendo utilizado en los BMW V12 LMR, en una última evolución que terminaron designando como P75. Bueno, ¿y ahora os acordáis del punto en el que dijimos que los clientes privados querían ir a Le Mans, pero que en McLaren les dijeron de poner pasta para un desarrollo de ese tipo? Pues la firma se estaba preparando para darle el soporte oficial a sus clientes privados, como habían acordado. Pero en ese momento la historia se torcería con la entrada de Motokazu Sayama, un hombre de negocios japonés al que McLaren había suministrado uno de aquellos F1 GTR iniciales.
Pues resulta que este empresario estaba reuniendo un equipo para modificar su McLaren y competir en Le Mans 1995, de manera que McLaren decide unirse a él y a Lanzante Motorsport, el equipo formado por Paul Lanzante. Esta unión formaría Kokusai Kaihatsu Motorsport. ¿Os suena? Ganadores de Le Mans 1995 con el F1 GTR chasis 01R. Pues esto le costó a McLaren algunas enemistades entre otros de sus clientes privados, ya que inicialmente habían pactado competir en Le Mans con el soporte de fábrica, pero finalmente McLaren se decantó por la unión únicamente con Sayama. Esto significó que ahora los McLaren privados tendrían que competir contra la propia McLaren oficial. Los chasis 24 y 25 correrían bajo el mando de Gulf Racing, el 42 con BBA Competition, el 49 se ejecutaba a través de West Competition, el 50 con Giroux Racing y el 51 con Match One, menudo recital de McLaren. Cuando quedaba la última media hora, Yannick Dalmas, que pilotaba el chasis de Kaihatsu, lideraba la carrera con Andretti pisándole los talones. Para sorpresa de todos, un equipo formado a última hora y que gestionaba un vehículo apenas en periodo experimental y que se enfrentaba además a rivales mucho más rápidos y veteranos, cruzaba la meta logrando la victoria general en una de las distancias más cortas de Le Mans recorridas desde los años 50. Pero aquí no acaba todo. De los 7 GTR originales inscritos en carrera, 2 abandonaron, pero por accidente, no por problemas mecánicos, mientras que los otros 5 quedaron en primera, tercera, cuarta, quinta y 13ª posición. Sin duda este fue el debut más exitoso en la historia de Le Mans de un vehículo. Y ahora llegamos a 1997. ¿Y qué pasó en el 97? Pues que la FIA, para incentivar la participación de los fabricantes en las carreras de GT, durante aquellos inciertos y arduos tiempos difíciles, redujo los requisitos de producción a una sola unidad para que el coche fuese homologado. Aquí Porsche, muy hábil, recurrió a la ingeniería inversa, es decir, mientras que las demás firmas corrían con vehículos de calle adaptados a competición, Porsche ideó un super prototipo de competición que luego homologó para calle. Una vez más, vacíos legales. Aquí el que no corre, pues vuela. Bueno, para volar ya estuvo el CLR. El dominio del nuevo Porsche 911 GT1 era abrumador, pero McLaren utilizó esto como catalizador para moldear el GTR definitivo en la campaña de 1997, en la cual, por cierto, Mercedes también aterrizaría con su propia obra GT1. Nacía ahora el McLaren GTR Longtail, o cola larga. Recordar también en este punto que ese año además la FIA se apropiaba de la categoría BPR para transformarla en el campeonato FIA GT y posteriormente cargarse la serie, como siempre vamos. Ahora, para homologar la carrocería considerablemente más larga y ancha que presentaban los nuevos F1 GTR Longtail, McLaren creó una versión de carretera para satisfacer la legislación, el F1 GT. Solo se hicieron 3 chasis con estas especificaciones y uno de ellos aún es propiedad de McLaren. Eso sí, todos estos coches venían dotados de todos los lujos interiores, cosa que no sucedía con los anteriores GTR y LM. Pero lo más destacable a simple vista era sin duda su carrocería, que una vez fue optimizada agregó 64 centímetros de largo y 12 de ancho con respecto a la oferta estándar del McLaren F1. Obviamente se requirió de unos pasos de rueda ensanchados para cubrir las nuevas vías, que habían crecido 5,2 centímetros delante y 11 detrás, y se retomaba la configuración del bloque de 6 litros usado en los GTR iniciales, esta vez con 627 caballos, o sea, no llevaban la configuración de 680 presentados en los anteriores LM que hemos tratado. Y obviamente, a mayor material, más peso, pero aún así esta versión contenía la cifra ciertamente, declarando 1120 kilogramos. Al final se construyeron hasta 28 chasis de competición McLaren F1 GTR. Tengo prácticamente todos documentados, a excepción del 09R, que al parecer fue una unidad comprada por el sultán de Brunei, que hemos mencionado antes, y que posteriormente lo transformó en una réplica del ganador de Le Mans de 1995. Es decir, le aplicó todos los accesorios visuales como llantas, aerodinámica y por supuesto la librea. 10 de los 28 chasis fueron GTR Longtail, concretamente desde el 19R hasta el 28R.
Y al final el McLaren F1 GTR pues tuvo una exitosa carrera, tuvo numerosas victorias y grandes títulos. El equipo Lark también ganó la temporada JGTC en la categoría máxima GT500, superando a los equipos de fábrica de Toyota y Nissan. Y con esta victoria McLaren además se convirtió junto con Porsche en el único fabricante que lograba ganar en esta serie sin ser una marca japonesa. Y bueno, también corrieron en la expansión del campeonato BRDC GT, más tarde conocido como el British GT. Y bueno, en general la verdad que tuvo una carrera bastante prolífica. Ganó muchos eventos y obtuvo títulos importantes. Y el rollo de los chasis es bastante complejo. Tengo aquí todos documentados, pero fue un coche que a lo mejor un equipo le conservaba 3 temporadas, pero otro a la mitad de temporada le vendía. Un equipo se estrellaba con él y lo vendía estrellado y otro equipo le reparaba. Fue un coche de carreras, en términos generales, muy sobado, que pasó por muchas manos. Entonces, tratar así la historia de todos los chasis por encima es bastante lío, bastante rollo. Hubo chasis que incluso se alquilaban. Equipos alquilaba el chasis para una carrera concreta, por ejemplo para Le Mans, a otro equipo, y luego le retomaba. Y ya te digo, hubo chasis que pasaron hasta por 4 equipos diferentes. Así que sí que se pueden tratar unidades concretas que tienen una historia muy especial detrás y da para un vídeo, la verdad. Pero bueno, concluimos. Os he transmitido yo creo que los detalles más importantes de esta gran obra. Esto fue básicamente su entrada en la competición y un poco sus especificaciones, como digo. Un mito, una leyenda, el padre de los superdeportivos, una obra maestra dentro del campo del diseño y de la ingeniería automotriz. ¿Qué más se le podía pedir a un deportivo, a un superdeportivo? El McLaren F1. Os leo en los comentarios, Masters. Aquí están los miembros. Está llegando muchísimos nuevos, así que muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y seguimos para adelante.